Cansado de ti, cansado de mí, pensando en lo que no fui, pero seguí. Por la gracia de Dios renací, Él me ha traído hasta aquí. Sí, Él es el centro de mi vida, no la opinión colectiva. Ponme en la mira, hoy la mentira parece verdad y la verdad no parece mentira. Tú sigues pensando que estás en la cima, ese engaño es nuevo. Antes de ti ya pensaron así, cuando te vayas vendrán otros luego. Todos metidos en el juego, a ver quién tiene más ego. Vale más que vuestro dinero, las cosas no ocultan el miedo. A mí me da igual tu apariencia, no tienes que demostrar nada. Sé que has sufrido y tienes un valor. No tengas miedo a mostrar tu cara, no tengas miedo a mostrar que eres débil. Mientras que dice que no es vulnerable, ahí fuera todos dicen estar ready. Vivir fingiendo no es saludable. No digas que Dios es culpable de lo que está haciendo el diablo. También el hombre es responsable, tú sabes muy bien de qué hablo. Queremos hacernos de oro, pero estamos hechos de barro. Yo sé que me tildan de loco y no sé si es a mía quien le han comido el tarro. Tengo que dar la cara, aunque me den la espalda. Yo no tiro la mala, pero no bajo la guardia. Que se me ponga el mundo en contra, muero si hace falta. No voy a mover el cuello con todo lo que se canta. Te hablo del evangelio, ¿tú crees que me avergüenzo? ¿Cuántos hermanos han muerto por no estar en silencio? Esto no es gratis, sé que hay que pagar el precio. Y quizá ese precio sea tu desprecio. Mucho postureo y mucha película, mucha canción ridícula, poca acción, mucho en la retícula. Tu vida no es loca, es la típica. No soy mejor que tú, pero maduro y me quité de esa vuelta. Tuve que ser hombre para arrepentirme y dejarle al Señor que resuelva. El diablo quiere que vuelva, pero esta que le abro la puerta. Él ofrece fama y poder para dejarte con el alma desierta. Aquel que no sabe lo inventa, por eso todo el mundo comenta. Tan solo hay una verdad por muchas opiniones que la gente tenga. Espero que entiendan, no es para que nadie se ofenda. Por aquí ninguno se corta, yo tampoco tengo pelos en la lengua. Tú quieres que cante pa' desacatarte, locarte, creerte leyenda. Pero más vale que aprenda. Hay que quitarse la venda. Se cosecha lo que se siembra. Mantengo los pies en la tierra. Mi Dios me da paz en la guerra. Las puertas que le abre nadie me las cierra. Pase lo que pase, levanto bandera. En medio la prueba, por mucho que duela. Como una alabanza mi canto se eleva. No voy a quedarme aquí sentado viéndola venir. Soy cómplice si callo, tengo algo que decir. Aunque esa voz me diga que caro me va a salir. El soldado, aunque haya miedo, está dispuesto pa' morir. Aquí todo el mundo habla basura y nadie se ofende. Yo voy a hablar de lo que creo, da igual si no vende. Doy un mensaje diferente pensando en la gente. Voy a poner a Dios primero, yo soy un rebelde. No voy a quedarme aquí sentado viéndola venir. Soy cómplice si callo, tengo algo que decir. Aunque esa voz me diga que caro me va a salir. El soldado, aunque haya miedo, está dispuesto pa' morir. No voy a quedarme aquí sentado viéndola venir. Soy cómplice si callo, tengo algo que decir. Aunque esa voz me diga que caro me va a salir. El soldado, aunque haya miedo, está dispuesto pa' morir. Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Qué buen domingo este que vamos a pasar. Gracias, Johnny, por la canción que compartiste con nosotros. Buenos días, Dios les bendiga. Y quisiera recordar ese pasaje que dice: este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y gozaremos en él. Bueno, y quería pedirle a Paloma que por favor nos pueda inducir en la lectura que tiene preparada. Gracias, Paloma. Vamos a leer el capítulo 38 del libro de Job. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije: solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas?
¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella a los malvados? La tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello, sus rasgos resaltan como los de un vestido. Los malvados son privados de luz y es quebrantado su altanero brazo. ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo eso, dalo a conocer. ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino a sus moradas? Con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habrías nacido. Son tantos los años que has vivido. ¿Has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo que guardo para tiempos azarosos cuando se libran guerras y batallas? ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa o a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta para regar regiones despoblados, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que en él brote la hierba? ¿Acaso la lluvia tiene padre? ¿Ha engendrado a alguien las gotas de rocío? ¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos? Las aguas se endurecen como rocas y la faz del mar profundo se congela. ¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la Ursa Mayor y a la Menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden, ¿estamos a tus órdenes? ¿Quién infundió sabiduría en el ibis o dio al gallo entendimiento? ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Quién puede vaciar los cántaros del cielo cuando el polvo se endurece y los terrones se pegan entre sí? ¿Cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros? Cuando yacen escondidas en sus cuevas o se tienden al acecho en sus guaridas. ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida? Y bueno, vamos a continuar, gracias Paloma por la lectura, y vamos a continuar con parte de lo que es la reunión, como tenemos cada domingo, ¿no? Y vamos a cantar algunas canciones juntos, vamos a escuchar algo, pero mientras lo escuchamos te invito a que desde casa, junto como familia, podamos cantar y alabar a nuestro Señor. Que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo
necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana que nos has regalado, gracias porque tú eres el dador de todo, Señor, y el que nos ha dado esta vida para que podamos disfrutar y vivir en ella, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos guardes, Señor, que nos protejas. Señor, enséñanos a vivirla de una manera, Señor, conforme a ti te agrada. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, porque podemos adorarte. Gracias, Señor, porque podemos escucharte, podemos sentirte, Señor. Gracias porque somos un cuerpo, Señor. Gracias porque a pesar de no vernos, Señor, estamos unidos. Llénanos, Señor, ahora cada uno de nosotros en nuestras casas. Señor, bendice cada familia, Señor, cada persona de nuestra iglesia, Señor. Guárdala. Dale, Señor, de tu paz, Señor, de tu bendición. Te pedimos que en esta mañana podamos darte lo mejor de nosotros, que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir, Señor, que renueves nuestros corazones, Señor. Señor, te pedimos que nos perdones por las cosas que a veces hacemos mal, Señor, límpianos. Quita de nosotros, Señor, todo lo que no venga de ti, Señor, en lo que a veces fallamos, las cosas que tenemos que mejorar. Y pon en nosotros tu corazón, Señor, un corazón de bondad, de amor hacia los demás, de cariño, de compasión, Señor, en este mundo que hoy en día tan perdido está muchas veces, Señor. Úsanos para ser luz, Señor, y para llevar de tu palabra y de tu verdad, Señor, a quienes la necesitan. Te pedimos que ahora nos prepares, Señor, para este momento tan especial del culto, de la alabanza, Señor, y que nos cuides, Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, y porque nunca nos dejas, Señor, porque es por ti, Señor, que esta mañana podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto,
estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Isa. Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another
Queridos hermanos, estoy gozoso de volver a traer a la comunidad la palabra del Señor en este domingo 7 de junio, donde ya vamos caminando hacia el final de esta desescalada. Esperamos que vayamos terminando también este tiempo de pandemia, que el Señor nos ayude a salir de esta situación tan complicada que hemos estado viviendo. Y en este tiempo estamos pues también ayudándonos y usándolo para reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que es la comunidad, sobre lo que es la iglesia, sobre lo que el Señor quiere. Y queremos seguir caminando en este tema. Hemos estado hablando sobre teorías, hemos estado hablando sobre lo que la Biblia, sobre lo que la historia nos enseña, sobre lo que hemos podido ver, digamos, de la palabra de Dios y la enseñanza de los apóstoles en cuanto a lo que quiere el Señor que nosotros seamos y cómo queremos caminar. Pero hoy quiero hacer un camino con vosotros. Queremos, como me gusta decir, estar en el camino, en Jesús, y ver, digamos, el modelo que Él nos dio y el modelo de aquella primera iglesia para que podamos aprender. No quiero ser muy largo, ya sé que algunos estáis riendo, pero quiero de verdad que en este tiempo solamente traeros algunas ideas que creo que son básicas para nosotros, porque hermano, no necesitamos salir de la misma manera. Queremos salir a una nueva normalidad, pero de verdad que sea nueva porque el Señor está llevándonos a nuevos caminos, no algo que nosotros nos inventamos, sino queremos ir allá donde el Señor quiere usarnos. La sociedad está cambiando. La sociedad ha cambiado mucho. Ayer mismo estaba en un foro de discusión con otras personas, otros siervos de Dios, en el cual estamos intentando entender qué es lo que el Señor quiere, cómo el Señor está usando, digamos, todos estos cambios, esta situación que estamos viviendo como sociedad, para que nosotros como iglesia podamos, digamos, dar una respuesta. La respuesta que el Señor ya está dando, sabemos que Él se está moviendo, y nosotros queremos llegar a ser sus manos, a ser, digamos, esas herramientas que el Señor quiere. Y yo creo que tú y yo queremos hacer lo mismo. Esa es nuestra idea, que el Señor pueda usarnos, que algún día pueda llegar y vernos y decirnos aquello de buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso, digamos, es lo que queremos hacer, queremos cumplir, digamos, el propósito de adorar al Señor y también la misión de extender el reino. Y por eso en esta mañana yo quiero que juntos podamos ver y fijarnos en la comunidad que Cristo Jesús formó, en aquella primera comunidad que el Señor puso en marcha para que nosotros podamos reflejar y podamos entender cuál era el propósito. Fijaros, si nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos en Juan capítulo 17, ese texto tan conocido pero que también es tan básico para nosotros como la iglesia, podemos leer: para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fijaros, Jesús estaba hablando con su Padre y estaba hablando de nosotros. Y estaba hablando de algo necesario, y es que fuéramos uno, que fuéramos una comunidad. Como sabéis, nuestro nombre evidentemente es la comunidad cristiana La Safor, pero somos una comunidad que queremos vivir en contraste. Si nosotros nos fijamos en toda la historia de la primera iglesia y antes de esa primera iglesia, aquellos primeros discípulos a los cuales Dios empezó a trabajar, vemos como aquella comunidad que andaba con Jesús era una comunidad que contrastaba con aquello que les rodeaba. Eran atrayentes, era una comunidad que era diferente a lo que normalmente aquellos hombres, aquel pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver, rodeados. Ellos hacían, digamos, comunidades alrededor de un maestro, igual que con Jesús, pero eran comunidades que lo único que hacían era darle vueltas a la cabeza, a la historia, escribían y leían y discutían. Pero en Jesús lo que vemos es que no solamente Jesús les enseñaba como aquel maestro, sino que vivían aquello que creían, aquello que hablaban. Y ellos estaban en esa comunidad, en misión, llevando adelante lo que ellos practicaban, lo que enseñaba Jesús y llevaban en práctica. Vemos que aquella comunidad que empezó con Jesús y que era una comunidad diferente, también, digamos, cuando se fue desarrollando como iglesia, y él fue el principio, era una comunidad que resaltaba. Recordar, cuando los primeros discípulos fueron llevados ante el Sanedrín, vemos que aquel Sanedrín decía, bueno, y esta gente que son pescadores, que son humildes, que son iletrados, podíamos decir, y así decían,
Son gente diferente, se notan que son discípulos de aquel Jesús, de aquel Galileo. Era una comunidad, unos discípulos, al principio, un grupito de discípulos que contrastaban por su forma de vivir. Pero fijaros, cuando aquella comunidad también estaba en el aposento alto, después de la muerte de Jesús, también era una comunidad que estaba unida, que estaba, aunque tenían miedo, aunque ellos se sentían morir porque realmente había muerto su Señor, ellos no sabían hacia dónde iban a ir, ellos se unieron porque ellos entendieron que era muy importante, y eso había creado Jesús entre ellos, una comunidad que se cuidaban unos a otros. También cuando fueron detenidos Juan y Pedro, fijaros, ellos no se fueron a cada uno a un lugar, sino estaban unidos, dice, en aquel lugar, orando e intercediendo por Pedro. Entonces, fijaros, cuando nosotros vemos aquella primera comunidad y nosotros queremos ver, digamos, cómo era la iglesia de Jesucristo, lo primero que vemos es ese concepto de comunidad. Fijaros, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, un texto también conocido, pero que es básico para que nosotros podamos entender bien lo que el Señor quiere de nosotros. Dice así, Hechos 2, 41 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estima general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Fijaros, como vemos, una de las primeras señas que podemos ver de la Iglesia de Jesucristo es que eran una comunidad. Una comunitas, podríamos decir, que es ese grupo que tenía una relación fuerte, una sensación de pertenencia. Y eso es algo que tú y yo nos tenemos que preguntar en primer lugar. Nuestra comunidad sentimos esa pertenencia, esa unidad, ese querernos y amarnos unos a los otros, y que estemos en las condiciones que estemos, nos vamos a cuidar y nos vamos a defender, porque eso es algo que vemos en aquella primera comunidad, que aun estando, digamos, en el margen, en lo que llamamos la liminalidad, estando, digamos, en ese apartado y estaban siendo golpeados, ellos se amaban por encima de todas las cosas. Ellos, fijaros, a pesar de sus fallos, a pesar de sus problemas, confiaban unos en otros. Fijaros, si nosotros seguimos leyendo en Juan capítulo 17, en el texto que hemos leído antes, pero un poquito más adelante, sigue diciendo, ¿recordáis? Bueno, habíamos leído el 21, para que lo recordemos, voy a leerlo. Para que todos sean una cosa, está hablando Jesús. Así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y sigue diciendo, yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. Fíjate, Señor Jesús insistía en ese amor, en esa unidad, en ese cuerpo, y nosotros necesitamos partir de ahí, mis hermanos. Si nosotros no conseguimos ser esa comunidad que va más allá que la reunión de un grupo de gente que de vez en cuando se ve, sino un grupo, como dice en la palabra de Dios, que son una cosa, un solo cuerpo, no caminaremos. Nosotros necesitamos surgir de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya nos lo dijo, y es lo que vimos en su ejemplo, que nosotros íbamos a sufrir, íbamos a ser perseguidos. La cosa no va a ser fácil seguir a Jesús, porque el seguir a Jesús es otra cosa. Es diferente a simplemente habitar en este mundo, es vivir, digamos, con unos valores diferentes. Y entonces en esa comunidad necesita reforzarse, porque si no nos apoyamos unos a otros, hermanos, como Jesús nos dijo, no aguantaremos.
Y es algo que nosotros necesitamos trabajar en nuestra vida, pero también en nuestra comunidad. Necesitamos amarnos. Fijaros, Jesús, hablando un día que fueron a buscarle sus hermanos y su madre, y dice la palabra, y le llamaron, y estaba él reunido con la gente. Él dijo, Lucas capítulo 8, versículo 21, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Fijaros, el Señor nos llama a ser una familia de verdad. A veces no familias desestructuradas como nosotros a veces conocemos y nos hemos criado, sino esas familias que se aman, ese concepto de familia que Dios quiso crear desde el principio, unidos a Él. Pero necesitamos saber, como he dicho antes, que el ser parte de la familia de Dios, el ser parte de esa comunidad nos va a llevar a vivir al margen. Muchas veces como iglesias hemos querido, digamos, no dar guerra. Entenderme en ese sentido, no ser personas, digamos, que puedan decir nada de nosotros. Y es verdad, queremos ser cumplidores, queremos ser cuidadosos con la ley. El Señor nos llama a eso, nos llama a que oremos por las autoridades, a que somos respetuosos. Pero tenemos que saber que cuando nosotros vivimos los valores del Evangelio, cuando nosotros somos esa comunidad fuerte que sigue a Jesús, va a haber marginalidad, va a haber lucha. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros ya vamos a ser perseguidos. Fijaros, en Mateo capítulo 5, en lo que llamamos el Sermón del Monte, donde también encontramos, digamos, lo que podríamos decir la constitución del reino de Dios. Ahí nos está hablando de las bienaventuranzas, está hablando de aquellos que pertenecen al reino. Y fijaros, en el capítulo 5, versículos 10 y 11 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenecen. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Fijaros, ya el Señor Jesús al principio de la preparación de aquella comunidad ya estaba diciendo, cuidado, vais a ser perseguidos, porque los valores del reino de Dios son diferentes a los valores de este reino. Fijaros, cuando estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta que él le escribió, que por lo menos tenemos nosotros en la palabra, en el capítulo 3, versículo 12, le dijo, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Fijaros, eso es una profecía, una palabra clara de la palabra de Dios, de la Biblia cuando la leemos. Hermano, si tú y yo queremos ser parte de esa comunidad, vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque nosotros como comunidad luchamos por la justicia de Dios, por la justicia social, y eso se tiene que ver en nuestra vida, en cómo nosotros nos enfrentamos. Y aquella primera comunidad luchó. Fijaros, cuando Jesús empezó su ministerio, él ya lo predijo y él ya sufrió esto. Fijaros, él hizo una declaración al comienzo de su ministerio. Y es algo que nosotros necesitamos entender. ¿Para qué somos llamados por Dios? ¿Para qué somos rescatados? Fijaros, si nosotros vamos a Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, podemos leer esa declaración de Jesús que hizo en aquella sinagoga de Nazaret, donde era su casa, su ciudad. Dice que estando allí le dieron el texto, le dieron un rollo para leer el rollo de la palabra de Dios, y él entonces abrió, y entonces leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Fijaros, el Señor Jesús empezó con una declaración en el cual se comprometía con la justicia, con el caminar del reino de Dios. Él hablaba no solamente de enseñar, sino de actuar, de hacer. Y él, cuando él declaró esto y empezó a decir que eso se estaba empezando a cumplir, él ya empezó a tener problemas. Fijaros, si nosotros vamos unos versículos más adelante al final de este texto en el cual ya él está hablando en aquella sinagoga de Nazaret, dice el versículo, en este mismo capítulo 4, versículos 28 y 29, unos versículos más adelante, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Fijaros,
La respuesta de este mundo, hermanos, no va a ser darnos abrazos, no va a ser seguramente llegar y aplaudir, porque el mundo y el príncipe de este mundo no quiere oír del reino de Dios y de sus valores. Pero nosotros necesitamos ser esa iglesia que hace una comunidad fuerte para vivir en los márgenes. Y no ocurre nada, se acabó el tiempo de cristiandad, hermanos. Si nosotros vemos la historia de la iglesia, y ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, no quiero alargarme, cuando se unió la política o el gobierno junto con la iglesia y creó aquella cristiandad, para nosotros entendemos que fue un gran fracaso, porque hemos creído que nosotros podemos vivir y juntar las dos cosas, y eso no es así. Jesús vivió en ese margen, vivió, digamos, enseñando y viviendo en esa comunidad fuerte. Él podía haber predicado solo, pero él formó una comunidad de la cual hoy tú y yo somos parte. Porque, hermanos, la comunidad, la iglesia de Jesucristo confronta a los ídolos de la sociedad. No podemos estarnos callados. Vuelvo a decir, tenemos que ser respetuosos. No quiere decir que ahora nos volvamos unos gritones, aunque somos los protestantes. Pero fijaros, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, aquella primera iglesia que iba extendiéndose e iba hablando del Evangelio, confrontaba a los ídolos. Recordar cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso y se formó una buena bronca y les llevaron a la cárcel y los golpearon y los quisieron matar. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando de la libertad que traía Cristo. Y entonces toda aquella libertad y ese Dios único iba en contra de aquellos vendedores de ídolos y de templitos a la diosa Diana. Y entonces aquellos se enfrentaron con él. Pero hermano, nosotros no nos podemos callar. Hay muchas cosas en nuestra sociedad, hay muchas cosas en este mundo que no son conformes a la voluntad de Dios. Vuelvo a decir, no es una cuestión de enfrentarnos por enfrentarnos. Nosotros tenemos que vivir los valores del reino. Y por eso necesitamos trabajar. Pero hay algo clave que nosotros tenemos que entender, hermanos. Y es que es clave también para nuestras vidas que seamos uno. La unidad, como hemos leído en ese texto de Juan en el cual hablaba Jesús. La unidad cristiana. Y nosotros tenemos que perseguirlo. Muchas veces hemos salido heridos de otras comunidades, hemos salido heridos de otras iglesias, de relaciones, pero hermanos, nosotros tenemos que trabajar por esa unidad de los cristianos. Necesitamos olvidar y quitar y dejar en las manos de Dios aquellas heridas, porque si no nos podrá pasar como ocurrió a varios movimientos del segundo siglo de la iglesia, que fue terrible, hermanos. Fijaros, solamente un ejemplo. Surgió un movimiento allá por el siglo 150 y que continuó durante varios años y durante algún siglo, que se llamaron los montanistas. Este grupo era un grupo que buscaba la piedad, buscaba que la iglesia no se corrompiera. Evidentemente lo que ocurrió es que se hizo religioso, se hizo, digamos, legalista y muy cumplidor de leyes y entonces se desviaron. Pero fijaros, al principio era un movimiento, digamos, que buscaban, digamos, acercarse a Dios. Pero, digamos, en ese caminar y en ese hablar sobre la pureza y la santidad de la Iglesia, pues se genera un cisma. Un cisma que si nosotros lo pensamos es terrible. Fijaros, cuando los romanos detenían a los cristianos y los llevaban para llevarlos ante las fieras, para divertirse ante las fieras al Coliseo, y se encontraban grupos de la iglesia que eran, digamos, de este grupo montanista y también con grupos más ortodoxos dentro de la iglesia. Fijaros, ellos eran sacrificados, eran matados juntos en aquel coliseo. Pero fijaros, como ellos sabían que unos y otros eran de grupos diferentes, unos se ponían en un lugar del coliseo y otros en otro lugar del coliseo, porque iban a morir por el mismo Señor, pero no querían ser comidos por las mismas fieras, simplemente porque se empeñaron en poner sus posiciones por delante de la enseñanza de Jesús. Es terrible. Terrible que personas estén dispuestas a dar su vida, pero no estén dispuestas a dar su vida por Jesús, pero no estén dispuestas a unirse a hermanos que a lo mejor son diferentes, que piensan diferente. Pero eso es algo clave que nosotros necesitamos entender, hermanos. No somos iguales.
somos diferentes, pero el Señor nos quiere usar. Porque fijaros, si nosotros entendemos esto y entendemos que necesitamos ser una comunidad fuerte, entonces de esa comunidad brotará la misión. La misión brota de la comunidad, decía Samuel Escobar, ¿sabéis? Me habéis oído nombrar muchas veces. Creo que uno de los mejores teólogos y misionólogos que tenemos en la actualidad vivo todavía. Pero tenemos que entender que Jesús es el modelo. Y su modelo fue la encarnación. Entonces, como comunidad, hermanos, tenemos que hacer como aquellos primeros discípulos. Recordar, estamos queriendo ver qué es lo que nos enseña la Biblia, aquel primer modelo, aquel grupo, cómo se movía para que nosotros podamos imitarlos. Y Jesús nos lo enseñó. Jesús llevó y tomó a sus discípulos y se encarnó en los lugares. Él nos llegó y montó una cátedra, una escuela en Jerusalén, y empezó a decir a la gente que viniera y empezó a solamente hablarles, digamos, de teorías. Como estamos diciendo, Jesús se movilizó y llevó a la acción aquello que enseñaba, aquello que creía, y lo hizo con ese modelo de encarnación. Fijaros, Juan capítulo 20, versículo 21, ya al final de su tiempo aquí en la tierra. Entonces Jesús les dijo otra vez, estando hablando a sus discípulos, y a ti y a mí, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Hermanos, tú y yo hemos sido enviados. Tenemos que entender que como comunidad, que como la comunidad de la Safor, necesitamos ir allá donde están los problemas y la necesidad, donde está la gente. Necesitamos aprender de esta pandemia que necesitamos salir de nuestros lugares. Hemos cerrado nuestras dependencias a nuestras reuniones. Seguimos haciendo obra social, seguimos haciendo algunas cosas. Pero tenemos que aprender de esto, que el Señor nos llama a salir a las calles. Sí, en mitad de los problemas, en mitad de las pandemias, en mitad de las situaciones. Yo no estoy hablando de que nos volvamos locos y empecemos a infectar a la gente, no. Pero el Señor nos está diciendo, no, la iglesia no es ese lugar donde se está reuniendo. La iglesia es esa comunidad que se extiende, esa comunidad que tiene presencia en el tejido social. Es ahí donde nosotros tenemos que hacerlo. Es allá donde estamos activos en la vida de la gente. Tenemos que ser relevantes, esa palabra que estamos usando tanto estos domingos, relevante para la vida de la gente, porque necesitamos sentir pasión, o sea, remangarnos, ensuciarnos las manos con sus problemas. Y hermanos, los hay muchos, cada vez lo estamos oyendo más. Las consecuencias de esta pandemia, de esta situación, van a ser terribles. Y nosotros no podemos volver a una nueva normalidad solamente pensando que vamos a abrir nuestro templo. Esa es nuestra nueva normalidad, y que vamos a ir con nuestras caretas, con nuestras mascarillas y con los guantes, y que bueno, ¿cuándo nos vamos a poder abrazar? Si nosotros estamos pensando que eso va a ser la vuelta a la normalidad, estamos confundiéndonos. El Señor nos está llamando a meternos allá donde está la gente, con pasión, para poder llevar esa proclamación, ese mensaje del Evangelio. Pero no podremos hacerlo si no nos mojamos, hermanos. Y necesitamos entender que aquella primera comunidad, lo que enseñaba Jesús, es que todos éramos llamados a ser sacerdotes. Nosotros podemos leer en la carta de Pedro, como todos vosotros habéis leído muchas veces. En primera de Pedro nos habla de que tú y yo somos sacerdotes. No hay una diferencia entre clérigos y sacerdotes, entre clérigo y laico. No, mi hermano. El Señor quiere una comunidad donde cada uno de nosotros tenemos un ministerio, el sacerdocio universal del creyente. Tú y yo necesitamos encontrar de qué manera el Señor quiere usarnos. Cada uno de nosotros somos un misionero en nuestra familia, en nuestro vecindario, en el lugar de trabajo. Y nosotros, eso es lo que vemos de aquella comunidad. En aquella comunidad que se iba moviendo, digamos, por los lugares, fue extendiendo, digamos, el Evangelio allá donde trabajaba, donde servía, donde se buscaba la vida. No iban a hacer solo evangelismo, no. Vivían de tal manera que, identificándose con la realidad social, cultural, y donde vivía cada uno de ellos, allí llevaban esa transformación. Eran aquellas personas que eran los embajadores del Señor allí, pero eran embajadores, digamos, entremezclándose con la sociedad. Entonces tú y yo necesitamos vivir de tal manera que podamos hacer un evangelismo, podemos llamarle de 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos que pasar de intentar o de entender que tenemos que hacer actividades atrayentes, actividades que llamen mucho a la gente, que están bien de vez en cuando, a ser una comunidad atrayente. Eso es lo que necesitamos ser. Y no es atrayente porque tú y yo seamos muy especiales, sino porque tenemos a Cristo Jesús, que es muy especial. ¿Qué es el especial? ¿Qué es el que tiene el mensaje para este mundo? Entonces nosotros necesitamos dar ese paso. Y nosotros tenemos que ser, digamos, esos puentes para que el Señor pueda atravesar y tocar las vidas, para que el Espíritu Santo obre en las personas. Pero para eso, hermanos, hay que dejar que esa huella creativa de Dios se manifieste en nuestras vidas. Fijaros, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Con lo cual, mi hermano, nuestra comunidad tiene que ser una comunidad en la cual cada uno de nosotros ocupemos el lugar con el don que Dios nos ha dado para poder servir al otro. No pensando en lo que podemos hacer para dentro de la comunidad, sino cómo podemos hacer esa misión usando los dones que Dios nos ha dado. Fijaros, tengo para otras 2 predicaciones aquí, pero hoy quiero parar. Os dije que quería ser corto y quiero serlo, porque quiero que quede claro estos conceptos de los cuales estamos hablando. Mi hermano, mi hermana, nosotros queremos ser imitadores de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo con su comunidad, con aquella primera comunidad. Y tenemos que entender, y quiero volver a repetir, solamente con esto voy a intentar terminar, y es que lo primero que necesitamos entender es que necesitamos ser una comunidad fuerte, una comunidad que vive en el margen, que no vamos a vivir seguramente en el centro como hemos entendido tantos siglos de la cristiandad, sino que necesitamos vivir los valores del reino, y eso a veces nos va a apartar de la sociedad, nos va a apartar, digamos, de ser los chicos buenos. Pero si vivimos esos valores del reino, como ocurría con aquella iglesia que vemos en Hechos que hemos leído, las personas van a ver a Cristo Jesús, y Cristo Jesús es atrayente. Pero necesitamos amarnos, porque necesitamos confiar el uno en el otro. ¿Confías en mí? ¿Confío yo en ti? ¿Confiamos unos a los otros? Necesitamos romper. Y para eso, hermanos, necesitamos seguramente rendirnos cuentas, hablar unos con otros, hablar de cosas que a lo mejor no entendemos el uno del otro, pero que son claves, y hacerlo en amor, amarnos por encima de todas las cosas. El amor es lo que nos tiene que unir, hermanos. Dice la palabra de Dios, lo hemos oído, que cuando vean cómo nos amamos, creerán en Cristo Jesús. Esa es nuestra señal de identidad. Primero, comunidad. Comunidad que vive en el margen, de una forma diferente, pero una comunidad en misión. De esa comunidad fuerte surge la misión, pero la misión hecha al estilo de Jesús. No estamos hablando de las viejas maneras de evangelismo, de que llegamos y hacemos un evento, sino que vivimos de tal manera que las personas quieran ver a ese Cristo Jesús, que el Espíritu Santo pueda atravesar nuestras vidas, que seamos esos ríos de agua viva para que otros puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Y para eso tenemos que tomar decisiones de compromiso. Esta mañana estaba hablando con mi esposa, con Paloma, y estaba hablándole qué había de diferente en Pedro, qué había de diferente en Juan, que dice cuando relata los primeros tiempos de la iglesia, ellos iban caminando y dice que donde iba caía su sombra la gente se sanaba y la gente le seguía. Y yo pensaba, bueno, había santidad, pero es verdad que había santidad, pero santidad no era perfección. Recordaros, a ese Pedro, Pablo, tiempo después tuvo que reconvenirle, le dijo, estás siendo un hipócrita, cuando estás con los judíos te portas de una forma, cuando estás con los que no son judíos, con los gentiles, te comportas de otra. No puede ser. Pedro no era perfecto, pero Pedro estaba en el camino de la perfección. Pedro tomó una decisión, y es que él quería ser fiel a Jesús, él quería seguir a Jesús, y él quería que la mente de Cristo Jesús estuviera en él. Evidentemente tú y yo no somos Pedro, pero sí que somos esos discípulos que el Señor nos llama a obedecer y a seguir el ejemplo de Cristo Jesús, pero también el ejemplo de aquellos primeros discípulos. Y nosotros necesitamos, digamos, buscar vivir en esa misma santidad, que no es perfección, como hemos dicho, pero que es una búsqueda de servir
vivir y de ser iguales a Cristo Jesús. Y yo te quiero animar, mi hermano, a que tú y yo podamos vivir buscando ser esa comunidad fuerte, esa comunidad que transmite el amor de Cristo Jesús, que transmite la salvación de Cristo Jesús, y que por medio de esa comunidad, igual que al principio de la iglesia, Dios transformó a aquella generación, Dios puede hacerlo también en nuestra comunidad. Termino. Hermanos, el Señor está buscando que nosotros seamos esa comunidad en misión, esa comunidad fuerte, que nos amamos, pero que también amamos a este mundo, porque Él quiere transformarlo y quiere salvarlo. Por lo tanto, te animo a que tú puedas conmigo decir: queremos servirte, Señor, queremos amarte, queremos vivir en ese amor de tuyo para con nosotros, pero también para nuestros hermanos y para esta comunidad. Yo quiero terminar orando contigo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo, gracias por lo que tú has hecho. Y Señor, te pedimos que tú nos uses en este día, que nos uses para tu gloria, para tu honra, pero para extender el reino, Señor, tu reino de amor y de salvación a esta generación que tanto te necesita. Señor, personas que están pidiendo y que necesitan respuestas, que necesitan tener un encuentro contigo, sobre todo en medio de esta situación tan complicada. Señor, queremos ser tu comunidad, queremos ser tus herramientas, tu cuerpo, que por medio de nosotros pueda, Señor, traer salvación a nuestra generación. Te adoramos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Cristo.
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, y su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Hola, muy buenos días, amada iglesia. A petición del pastor y obviamente de manera muy gustosa, queremos saludar a toda la congregación. Sé que por este tema del coronavirus ha sido difícil poder congregarnos y vernos, pero que sepáis que estamos bien, gracias a Dios, y animarlo, ¿no?, a continuar buscando del Señor en este tiempo y todos los tiempos que el Señor nos permita y nos regale vida, ¿no? Y dedicarles el versículo, un versículo que a mí me ha edificado mucho, me ha ayudado en tiempos difíciles sobre todo, y es el que está en Romanos 10:11 y dice que a todo aquel que en él confía jamás va a ser avergonzado o jamás va a ser defraudado, ¿no? Depende de la versión, ahí varía un poco, ¿no? Pero la idea de que todo aquel que en Dios pone su confianza jamás va a salir avergonzado en ninguna circunstancia, en ninguna situación, porque siempre va a recibir una respuesta de parte del Señor. Esperamos verlos pronto, los extrañamos, los amamos y deseamos que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Saludos a todos, hermanos. Pues extrañándolos, como dice mi esposa, extrañando el asistir al culto también, al culto presencial en el lugar, ¿no? En el templo, ¿no? Que como se dice. Y sé que con los cultos online, pues también sigue haciéndose la obra, ¿no? Y nosotros, la verdad, no somos muy de la tecnología y de estar en línea en los cultos y eso como que no nos apetece, no sé cómo explicarlo, pero de que extrañamos a todos los hermanos, a la iglesia, sí, ¿no? Y pues por las circunstancias, esta es nuestra iglesia, ¿no? La iglesia de la comunidad de la Safor, a la cual asistimos, y es a esta iglesia a la que hoy por hoy extrañamos asistir a los servicios, ¿no? Estamos bien, como dice mi esposa, bien de salud, ¿no? En líneas generales bien, bueno, nuestra hija allí en el país bien también, y le damos gracias al pastor, a la hermana Paloma, por su preocupación por cada uno de las ovejas, ¿no? Que somos nosotros, algunas ovejas medias negras, otras negras también, ¿no? Seguramente, ¿no? Como Guillermo, no sé, por ahí, o Fidel, ¿no? Pero bueno, los extrañamos a todos y esperamos pronto verlos. Amén. Saludos a todos, bendiciones. Saludos. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Nosotros estamos trabajando, seguimos todos bien, en casa, en la marchita y nada, con ganas de veros.
Esperemos que estéis todos bien y que nos podamos ver pronto. Un besito. Olá! Bueno, como vosotros podem ver, eu estou bem. Muitas graças por estar preocupando comigo, não é necessário, que estou muito bem. Esses dias eu estive falando com Judith, e Judith tinha venido em minha casa, tomado um café comigo. Estávamos falando de coisas um pouco desagradáveis, pero coisas que não é bom nem entrar muito em detalhes. Pero quanto a minha presença, né, nas reuniões, realmente eu tenho falta. Pero não te preocupes. Minha família está bem, meu filho está bem. Ayer foi um cumpleaños de meu neto pequeno, 7 anos. Estão todos bem e eu estou bem. Já está. Graças por tudo. Nos vemos. Hola a todos, nos alegramos mucho de poder saludaros y queríamos compartir con vosotros que estamos agradecidos a Dios por este tiempo que hemos estado en casa, porque ha sido una buena oportunidad para conocer más a Dios y también saber qué es lo que quiere de nosotros como a nivel personal y también como iglesia. Y somos conscientes que ha sido una situación muy complicada, sobre todo para las personas que han visto perder a sus familiares y aquellas personas que han pasado a la otra vida en la soledad, y también aquellas personas que se han quedado sin trabajo y que ahora recibirán las consecuencias de la crisis económica. Y le damos gracias a Dios porque es un privilegio conocerle, porque no experimentamos de la misma manera el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, ni tampoco las crisis económicas. Y queríamos decirles que estamos muy agradecidos y muy contentos de pertenecer a nuestra comunidad, porque cada uno de vosotros, que sois la Iglesia, es un lugar en el cual podemos pertenecer, estar en comunión y crecer. Y nos vemos pronto. Saludos. Os animamos a poder superar ese periodo que ha sido nuevo en nuestras vidas y que no perdamos la esperanza en Dios. Todo se podrá superar porque así es la vida. Hay momentos difíciles que se van superando poco a poco, pero siempre bajo la perspectiva de la fe en Dios. Ánimo, esto se termina. Nos vemos pronto. Bueno, queríamos compartir un video que hicieron los adolescentes con mucho esfuerzo, con muchas ganas, así que queríamos darles las gracias y bueno, que disfruten. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind as shadows, now I've seen the light. In my head and my
Never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Never have I ever known. Oh, never have I ever known. También tenemos algo para los niños. La verdad que los niños es algo especial. Así que Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Él nos pide que seamos como niños. Y la verdad que tenemos un grupo de niños muy bonito en la iglesia. Y han estado preparando también unos videos para poder compartir con cada uno de nosotros. Vamos a disfrutarlo también. Oh, trae tu presencia, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. 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 Trae tu presencia, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Muy buenos días, queridos hermanos, feliz domingo. Aquí os dejaremos en la pantalla el número de cuenta y recordarles que nuestra iglesia, la comunidad cristiana de Berruar, depende de nuestros diezmos y ofrendas, de cada uno de vosotros, de los miembros y de las personas que os congregáis. Por eso deciros que os animamos a que sigamos ofrendando para el Señor en gratitud a Él de todo lo que nos da cada día. Que tengáis buena semana y feliz domingo. Ahí te encuentro en un incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú fuiste y es quien por siempre será. Viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón.
face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn